Saludos a todos, muy buen Nicanash, buen aquí y ahora. Estamos 25 de julio gregoriano, Sai Tecpatl, Chicoase Tecpatl, en el calendario de Anáhuac. Ten paciencia, aprovecha las oportunidades, desarrolla una actividad artística, disfruta la vida. Y bueno, pues estamos aquí con Ome y con Frank. Saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saludos, buen día. Ya listos, un día Yo aquí interesante. disculpando con ustedes, pero me quedé sin cámara. Hubieran empezado sin mí y yo me integro, pero bueno, al fin aprendí. Tuve que va a dar un tutorial para aprender a activar la cámara. Muy bien. Sí, bueno, pues ya siquiera se Lo aprende menos ya algo. sé. Y bueno, es el programa, ahí tenemos el número, Chicnaupuali, on Chicuasi, del Nicanash, ¿no? Y bueno, pues ahí podrán verlo. Si no, pues también recuerden que hay una clase con Miguel que está dando matemáticas para que aprendan los números. Pero bueno, ahí en los títulos de descripción se puede ver qué número es, pero bueno, pueden ver 9 veintenas y 6 unidades, ¿no? Ya nada más falta que lo traduzcan. Y nos había quedado, pues, bueno, varios temas pendientes, pero es 6 pedernal, digamos, en la trecena de caña. No sé si nos podrías platicar un poco sobre esta trecena, Franca, ya para entrar al tema. Ok, estamos en el... Fíjate que yo no encuentro el calendario que hiciste. El tonal de hoy, ¿me puede repetir cuál es? 6 pedernal. 6 pedernal. Por alguna razón yo no estoy viendo aquí el icono, ¿no lo pusiste? Ya dejé de compartir. Si quieres lo pongo otra vez. Ah, ya, sí, no, si ya lo vieron los compañeros no hay problema. Solo que yo no lo he visto. Ah, 6 ya. pedernal. Sí. Ok. Estamos, ¿vas a ponerlo? Sí. Es que se me trabó. 6 pedernal es Bueno, el oye, es tirar las trabazones aquí. Déjalo, olvídalo. Sí. Hablemos de memoria. 6 pedernal vamos a aprovechar para repasar un poco lo de las trecenas, pero muy Sí. brevemente, ¿eh? Correcto, 6 pedernal. Si el día de hoy, que es pedernal, es número 6, el día de ayer, que fue Olin, movimiento, fue el número 5. 5. El anterior fue 4. 4, buitre. Buitre. El anterior, Sí. 2 águila. 3, Tres. 3 águilas, sí. 3 águilas. Antes, 2 ocelote. y el anterior, Aquí lo vemos, 1 caña. 1 caña. Eso significa que estamos en la trecena de 1 caña. El día de hoy es su sexto día, han pasado 5, y por lo tanto corresponde al 6 pedernal. Caña dista un cuarto, es decir, 5 puntos de pedernal. Entonces estamos viendo que las trecenas que marcan a los tonales se forman a partir de la caída del número 1 de esa serie de 13 números. Luego, si tenemos, por ejemplo, dos vientos, eso significa trecena de Cecipactli o 1 Cipactli o 1 dragón. Entonces es la trecena de dragón. Así cualquier tonal pertenece a una trecena y lo que le da fuerza, lo que marca al tonal, lo que le da su significado es su trecena, su cargador de trecena. El cargador de la trecena es el primer día de la trecena. Entonces, digamos que si estuviéramos en la antigüedad, este tonal se leería según los significados de caña, modificados por los significados de pedernal. El número prácticamente no se mencionaba, por eso ven en los códices que aparecen con frecuencia hileras de signos, pero es raro encontrar hileras de números. ¿Se han fijado en eso? No. ¿Por qué no hace falta? Porque si tú dices estamos en pedernal de caña, ya es obvio que estamos en ese pedernal y así. Ujú. Eh, ¿Qué significa pedernal de caña? Bueno, caña es lo que importa aquí, es la trecena dedicada a Seacatopilsen, una trecena dedicada al trabajo, al esfuerzo físico.
a las consecuencias de las acciones, a los castigos, a las recompensas, todas las consecuencias. Y también que es una tercena de autoridad, precisamente porque es de trabajo y de esfuerzo, es de autoridad. En la tercena de caña la leyenda decía que habían sido Topilsin el profeta, y en general no solo Topilsin, sino todos los profetas son de caña, porque caña significa la autoridad. Si quieren comentar algo más, por mí ya creo que esto es todo. Estoy extrañando aquí a Miguel, que es que nos podría hablar de esto. Sí, sí, si no, creo que pasamos ya al tema, porque también como Pero igual tiempo. comentamos, tarde, pero bueno, nada más para que lo tengan ahí presente, ¿no? Que es Recena Caña. Así es. Entonces, Omey tenía varios temas propuestos para hoy. Uno de los temas pendientes es la civilización del Amazonas, pero Omey me dijo que hay tantos temas que coinciden en esta escena que vamos a Sí, tener que que ponerlo de también, por acción. ejemplo, 25 de julio, otra vez están siempre lo mismo del 26, fundación de Tenochtitlan, aunque ya pues igual lo hemos aclarado, ¿no? Con Sí, las vamos a platicar de ese tema y también del día fuera del tiempo que mencionó Omey. exacto. Y Sí, bueno, es un hecho que estamos iniciando, a punto de iniciar el Wayep, que son los Nemontemis, pero de la versión calendárica profética. Así que también vamos a hablar de eso, pues el calendario tenía varias versiones adentro. Y el inicio de la guerra de castas, el 26 la tienen Eso ahí también. ya al final. La guerra de casta empezó en el último día de Wayep, es decir, para que les amaneciera con el año sagrado. Okay. Por eso fue que la hicieron en ese día. No sé si estarán conscientes hoy de que fue por eso que escogieron el No, día. no No, creo. No. pero está claro que cuando los que iniciaron la guerra de casta, Manuel Nahuatl, Juan de la Cruz y demás, ¿no?, escogieron ese día para alzarse fue por algo. Entonces, en su momento sí tenían todavía Sí. conciencia de cuándo empezaba el año sagrado, porque es el año profético. Y las guerras de independencia maya se hicieron justamente para cumplir las profecías. Uh-huh. Entonces, el año profético, aparte del año que marcaba un alzamiento, pues es obvio cuando iniciaron en víspera. Entonces, este es un modo también de averiguar hasta qué punto se conservó el calendario entre los mayas. Y la respuesta es, bueno, hasta 1847 lo tenían claro, lo tenían al día. Por lo tanto, en la recuperación de la memoria, y esto ya es una observación a los mayas, no es solo recuperar el alzamiento según la fecha cristiana, es también recuperarlo según la fecha maya. Porque si te limitas a la fecha cristiana, no estás entendiendo realmente qué fue el alzamiento ni por qué. Claro que hubo una causa material terrible, pero pudieron haberse alzado en otros días. Exacto. Pero creo que a veces ese es la trampa en la que cae la reacción, que realmente no les interesa a veces conocer como el trasfondo más profundo, sino más bien quedarse con la herida y ocupar la herida para Sí, alzar es muy cuestiones, cómodo también, ¿no? el hacerse la víctima y Ajá. trazar un modo de vida a partir de ahí, sobre todo si el ambiente te estimula Sí, a ser víctima, y porque así están modifica tu inoperancia, tu holgazanería, y sobre todo si en el camino hay perspectiva de recibir un dinerito por ser una víctima. uh-huh. Eso es un cuadro fatal, es el típico cuadro de la colonia de victimizar a los nativos y darles una lana para que se tranquilizaran, y 500 años después prácticamente ya están, bueno, la mayoría se ha extinguido, la mayoría de los grupos, y los que quedan van camino a eso. Así que también es un llamado a los mayas, si quieren hacer algo real por su cultura y por su nación, no se dan a implantes coloniales. La idea del pobrecito de mí es un típico implante colonial que los humilla, los convierte en mendigos de la sociedad hispánica, independientes de la sociedad hispánica.
Simplemente levántense sobre sus pies, pónganse los zapatos y a caminar y hacer las cosas que hay que hacer. No esperen que vengan de fuera a hacerlo. Estamos en un conjunto de aniversarios muy importantes y a ver si podemos hablar brevemente de esto, pero con orden, ¿no? Sí, y paso cenital también. Paso cenital, segundo paso cenital. Sí, muchos. Adelante, Omi, platica tú, sí, porque tú eres el que tienes todas las ideas en la cabeza. Ok. Sí. Pues digo, no sé por dónde empezar. Lo que tengo más fresco y realmente pues es el ámbito en el cual pues, me he ido desarrollando, ¿no? A partir de que tomé conciencia, ¿no? Y también identidad, ¿no? Identidad histórica, ¿no? Y memoria histórica. A partir de que empecé a cultivar ese ámbito, pues me he ido decantando por cuestiones, pues por noticias que están pasando, ¿no? Por movimientos políticos. Y lo que yo veo es que pues estamos viviendo momentos complicados, ¿no? Se está legislando ahorita una ley por ahí de derechos indígenas. ¿Qué posicionamiento tendrán acerca de estos alzamientos? No lo sé, no creo que haya ninguno. La relación del análisis, pues justo del astronómico de la historia, ¿no? Los elementos, los ciclos y demás situaciones, pues también no creo que vengan incluidas en esa visión. Al final es siempre justo lo que mencionabas, ¿no? La intervención del Estado normalmente no va a ser para mejorar las condiciones, ¿no? Sino tiene unos intereses precisos el Estado. Y si tú como parte también de la nación, del Estado, no eres consciente de esas situaciones y te dejas encandilar por el discurso y la narrativa que te están planteando, pues vas a ser presa fácil pues, de intereses mezquinos, ¿no? A ver, Omi, Es, vamos por orden, vamos por orden porque ya te fuiste muy abstracto y de hecho me gustaría tocar eso que estás hablando, pero después de plantear el tema histórico que nos convoca, porque por lo siguiente, si hace dos siglos, hace ¿cuánto? 180 años, hubo toda una movida tremenda, ¿no? Pero ¿qué pasa después? 2 siglos después de eso, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué tanto ha influido eso? O no ha influido. La cuestión fue esta. Después de la independencia, ustedes saben finalmente que la independencia de América Latina, fue la independencia de los criollos, de sus padres los españoles. No fue la independencia de los nativos, obviamente, fueron los criollos. Por eso en toda América Latina quienes tomaron el poder fueron europeos, de padres europeos, así. Se llama independencia y fue independencia para ellos. Pero para la población autóctona original, que en esa época era mayoría, no fue independencia, ni fue nada. Pues simplemente cambiaron el poder ahí arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ser honestos y aceptar eso. Pasó en todas partes de América. Estamos todavía en ese ciclo de decir, los gobiernos siguen siendo gobiernos criollos, por lo tanto, al gobierno no les debe caer bien que se planteen los hechos históricos. Pero me imagino que, por muy molestos que estén con ese hecho, por lo menos en las escuelas, supongo que en México también les explican en las escuelas a los niños que finalmente estamos en un proceso criollo, no en un proceso nativo. Y que el proceso criollo es simplemente la colonia 2.0. La nueva colonia, la neocolonia. Porque, bueno, ya no se trata de que España colonizara Latinoamérica, sino que los hijos de los españoles que adquirieron el poder siguieron colonizando a los nativos de América. Vamos a decir las cosas por su nombre. ¿Cómo se muestra esto? Bueno, en el hecho de que los nativos de América no tienen el poder, no tienen la propiedad sobre la tierra, tienen que estar pidiendo permiso hasta para entrar en sus santuarios, están siendo extinguidos físicamente, a sus lenguas, a su cultura. Eso es una evidencia de que ellos no recibieron independencia ni menos libertad. Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, el caso de México fue muy notable que inmediatamente después de declarar la independencia, algún prócer hiciera una declaración de principios que se aceptó, se asumió por el Estado, no por el gobierno. Es una declaración
que afecta a todos los gobiernos que vinieron después, no importa su sesgo. Y es que dice que México es católico con exclusión de cualquier otra fe. Eso obviamente no es la liberación de los pueblos nativos, es la imposición de la fe del colonizador. También se declaró y lo sigue declarando la Constitución que México es una nación y punto. Lo cual deja, bueno, todos sabemos que antes de la invasión había varias naciones en Anáhuac. La pregunta que queda en el aire, ¿qué pasó con esas naciones? Fueron derrotadas. En otras palabras, el proceso político que siguió después de la invasión, si bien lo consiguió separarse de Europa, de ninguna manera fue asumido por los pueblos nativos como un proceso de liberación. Era más prueba que la guerra de castas. La principal guerra de liberación contra el poder, que para los nativos es un poder extranjero, representado por personas de otra raza que hablan otra lengua, con otra religión, se dio en la independencia, no se dio en la colonia. Comenzó en 1847 y la causa fue la siguiente. Cuando ocurrió la independencia, los mayas y otros pueblos de Anáhuac estaban bien contentos porque decían, bueno, ya por fin lo vamos a liberar de los españoles. Pero al año siguiente se dieron cuenta que no había ninguna liberación, que de hecho subieron los impuestos, sus condiciones de vida se empeoraron. En 10 años, después de la independencia, en 10 años, se extinguió la mitad de las lenguas que había logrado sobrevivir durante toda la colonia. ¿Por qué? Porque la política del Estado independiente, cuando hablo de Estado independiente me refiero no solo a México, sino a toda Latinoamérica. Pasó en Argentina, en Perú, donde vayas, en Latinoamérica vas a encontrar la misma historia y pasó en el lapso de unos 10, 20 años máximo. Se promulgó la política de que las comunidades nativas tenían que aprender español. El pretexto fue integrarlas al proceso nacional criollo, porque es injusto que se queden al margen. Pero obviamente si te pones a competir una lengua dominante como el español con una lengua en estado de regresión, de descomposición como las lenguas nativas, vas a extinguir las lenguas nativas. Y eso fue lo que pasó. Quedaban 200 lenguas nativas en México en el año 1810 y hacia 1830 habría, ¿quieres? Menos de 100. En este momento estarán sobre 60 más o menos, con un montón de variantes, pero lengua en sí unas 60. Y hacia la década del 2060, 2070, quizás quede una o dos, probablemente maya y náhuatl. Es decir, es una curva que va para abajo, drástica. ¿Por qué las lenguas se mantenían durante la colonia? Porque el Estado colonial no pretendía integrar a las masas nativas. Para nada. No las pretendía integrar. Los nativos allá y los dominantes acá. Era un Estado de apartheid. Y por eso mismo el Estado colonial reconocía las naciones nativas, reconocía sus lenguas, reconocía sus formas de gobierno, sus formas de producción ancestrales. En la medida que se integraban, le exceptuaban ciertos impuestos. Si no se integraban, le ponían ciertos impuestos. Esa era la relación, era con impuestos. Y por supuesto, el Estado determinaba. Tenía misiones en todas partes, funcionarios que determinaban. Pero las comunidades sí tenían bastante autonomía y por eso conservaban sus lenguas. Había recursos para escuelas. No nos debe extrañar, digamos, lo siguiente. En náhuatl clásico se conservó hasta 1820, más o menos. Después se extinguió y solo siguió el náhuatl más igual, que es el náhuatl popular. ¿Por qué? Porque el náhuatl clásico requiere escuelas. El hecho de que se haya extinguido hacia la década de 1820 al 30 indica que hasta entonces había escuelas y que de pronto les cortaron el financiamiento. ¿Por qué les cortaron el financiamiento? Porque era de interés de las flamantes naciones que acaban de nacer en América, integrar a todos sus ciudadanos, aunque fuera desconociendo sus historias y sus formas de gobierno, y sus lenguas y sus culturas. Entonces, esta es la situación en que nos encontramos con lo siguiente. Los mayas, que eran un pueblo y siguen siendo un pueblo muy, digamos, consciente de sí, grande, con organización y demás, pues no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente lo que le quedaba de cultura, ¿no? Y prefirieron afiliarse con los ingleses, porque los ingleses les ofrecieron
una nación maya independiente. Hombre, los ingleses no pretendían cumplir esto. Que tampoco les convenía a los ingleses buscarse de enemigo a México, que es un país grande en esa época, era 2 veces más grande que hoy o 3. Era el país importante de América. En ese momento no le convenía a los ingleses buscárselo de enemigos. Simplemente engañaron a los mayas para que los mayas apoyaran en ciertas movidas que tenían los ingleses. Finalmente, en torno a Belice y demás, se quedaron los mayas bien decepcionados de que no pudieron conseguir su estado. Los usaron a los mayas, incluso dice el Chilán de Choquén, que los llevaron hasta Texas a las guerras norteamericanas y demás. Es decir, los usaron de carne de cañón. Cuando regresaron, encontraron que no tenían ningún derecho político, que estaban exactamente igual que en la colonia, pero con algo todavía más grave, y es que las autoridades independentistas estaban avanzando, todos los campos estaban modernizando, echando caminos, entrando en las comunidades, inventariando, haciendo censos y demás. Entonces estaban molestos por eso. Por otro lado, debido justamente a que había tensiones con Inglaterra por la zona de Belice y demás, las autoridades de la independencia cometieron el error táctico de armar a los mayas para que nutrieran el ejército independentista, sin tener en cuenta, no había un antropólogo entre esas autoridades, como parece que todavía no lo hay, que les explicara, oye, si tú le das armas a un pueblo que está molesto contigo, ¿sabes en qué van a terminar usándole? Así mismo fue. Tenían entonces al pueblo maya entrenado militarmente con grados y demás, los mismos que tienen hoy, general, teniente, sargento, etcétera, ¿no? Con armas funcionales y con un resentimiento tremendo. Y para colmo, con tal de dar un escarmiento a las autoridades independentistas, no se le ocurrió nada mejor que ir a un barrio, a un pueblito al lado de Chan, Santa Cruz, y extinguir a todos sus moradores. Los eliminaron a todos. Es como encender la mecha de un barril de pólvora. Por supuesto que todo eso estalló. En 1847 ya determinaron hacer la guerra, que se puso violenta hacia 1850 y duró formalmente 51 años, formalmente. Pero en realidad siguió habiendo escaramuzas por más de 100 años en la zona maya, debido a esta torpeza de las autoridades independentistas tempranas. También hay que tener en cuenta que los primeros gobiernos independentistas eran muy torpes, no sabían cómo hacerlo. Simplemente agarraron el poder y pensaban que la cosa era fácil y cometieron todo tipo de tropelías. Hoy no creo que a ningún gobierno, creo yo, se le ocurra exterminar a una comunidad nativa de forma directa. Ahora hay métodos más sutiles, ¿no? Adelante, Mike. Sí, o sea, justo el elemento que mencionas de fondo y también que lo resumen algunos investigadores son los movimientos socioreligiosos, ¿no? Que hubo, no solamente, digo, la guerra de castas fue uno de los más de 300 levantamientos, no sé, hubo En infinidad. el área maya hubo aproximadamente 20 mayores y un centenar menores, ¿no? Y en Exacto, toda Mesoamérica, lo que es Mesoamérica, unos 300 más o menos. exacto, más o menos. Y de hecho hay muchos que todavía no se investigan tanto porque el financiamiento para las investigaciones pues Y que no ni está se ahí. conoce. Ajá, Aunque tal vez un tercio de esos lanzamientos no se sabe qué ocurrió. No exacto. dejaron huella. Y de hecho, si le escarbas un poco, y nosotros lo hemos comprobado justo pues, yendo a las comunidades y entendiendo, ¿no? La historia de las zonas, te das cuenta que pues sí, el factor religioso, el factor simbólico, ¿no? Que obviamente, como dices, las condiciones de la población eran muy precarias, como hoy en día todavía pues, lo son, ¿no? En las serranías, en los poblados alejados, ¿no? De las zonas de comercio. Son complicadas las condiciones y en ese momento todavía más, entonces lo que les quedaba como elemento pues de arrojo, de valentía a enfrentar los abusos, pues era la religiosidad. Y vemos este fenómeno muy interesante, ¿no? De la llamada cruz parlante, ¿no? Pues se hacen llamar también, aunque dicen que también el término cruzó, es más bien a partir de que se empezó a hacer investigación y fue como
utilizado por los mismos investigadores, ¿no? Fue como un concepto que se popularizó a partir Igual que el término maya. Igual que el término maya. Hay que ver que finalmente quien cuenta la historia en blanco y negro es el criollo, es la neocolonia, sí, y pone sus propios términos. Y finalmente las comunidades tarde o temprano terminan asimilando esa nomenclatura. Exacto, por eso también el término de indígena se puso de moda y ya ahorita hay identidades indígenas. No, allá está orgullo indígena ya. Sí, claro. El náhuatl, el que se llame a la lengua náhuatl, ¿no? Bien, son términos muy especializados de lingüistas, dijeron esto se llama náhuatl y desarrollan el término, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, creo que esos detalles son los que permiten entender más profundamente la historia y no verlo de manera aislada, porque a veces, pues sí, son situaciones muy, muy fuertes, ¿no? O sea, el avance, hay unos museos, hay un museo justo, bueno, a partir de hace unos 2 o 3 años empezaron a meter dinero en los museos, por ejemplo, de Teosuco, en el museo también de ahí de Felipe Carrillo Puerto, en relación a la guerra, a ellos le llaman la guerra social maya, ¿no? Porque la cuestión de la guerra de castas, pues la... No, eso es un título, además, ese título solo funciona para un episodio que se dio en la guerra y se fue generalizando, los periodistas lo generalizaron, pero en realidad no fue guerra de castas en el sentido de que hubiera castas en pugna. No tiene que ver eso la palabra castas. Exacto. Pero más bien, digo, se quedó ese nombre de manera oficial y hoy en día pues ya lo aderezan como diciendo guerra social maya, ¿no? Que también yo no entiendo a cabalidad el concepto de la guerra social. Pues toda es un pleonasmo, es mejor de los casos. Fue en mismo. realidad es un modo tibio, cómodo de referirse a estas cosas. Fue guerra de independencia, punto. Exacto, sí. Entonces también vemos cómo la narrativa que se va creando a partir de los conceptos que utilizas para contar una historia, ¿no? Al final es literatura lo que estamos observando. Precisamente, ya que tocan eso, vamos a hablar de algo que acabas de... El enfoque usual, académico, historiológico, de lo que pasó allá es un enfoque etnoreligioso. Es decir, se trata de procesos socio-religiosos, lo cual es una frase que no significa nada, porque finalmente todo proceso religioso y social, y todo proceso social conlleva creencias y prácticas. Entonces, podríamos decir que el enfoque es que hubo una religión que estaba presionando para provocar ciertas dinámicas sociales, lo cual es cierto, pero ese no fue el móvil real. Afortunadamente, hace poco se descubrió el libro de Al-Mastan, que estaba perdido. Bueno, se conoció un pedazo, ¿no? Pero ahora lo conocemos bastante ya completo. Y ese libro, sin lugar a dudas, lo dice. Lo que estaban buscando ellos era la independencia del país maya. No estaban peleando tanto por las malas condiciones, que eso también existía y eso era lo que le daba energía al pueblo llano, ¿no? Pero quienes convocaron a esa guerra no lo hacían tanto por sus malas condiciones de vida. De hecho, esa guerra convocaron los patrones de las haciendas, los patrones mayas, que vivían bien. Eran personas con dinero, tenían buenas casas y demás. Lo que pasa es que querían el poder político, porque antes de la independencia tenían poder político. ¿Ves? Trataban de tú a tú con las autoridades coloniales. Después de la independencia se desconoció por completo su poder y se nombraron a funcionarios que venían de fuera, que eran unos prevaricadores, solo venían a robar y demás. Es decir, se acentuó el problema. Entonces ellos querían recuperar el poder. Cuando se le niega al fenómeno de las guerras, vamos a decir las guerras de castas, ese papel independentista, se está estafando la historia y se está haciendo por concesión a posicionamientos criollos. Pero ¿saben qué? Estamos en el siglo XXI. Está bien que en el siglo XIX hubiera que hablar así porque la neocolonia te mandaba a fusilar, pero estamos en el siglo XXI. ¿Hasta cuándo se va a seguir arrastrando un lenguaje falso, un lenguaje maniqueo, hipócrita, que distorsiona los hechos? A ver, que si se alzan los criollos, entonces sí es una guerra política, pero si se alzan los nativos ya no es política, ya es socio-religiosa. Guerra social, sí. ¿Ves? Sí. Vamos a decir las cosas por su nombre. Claro que hubo componente religioso y muy fuerte, pero también lo hubo en la invasión de América por los españoles. Querían imponer el cristianismo.
lo cual no significa que fuera una invasión socio-religiosa, fue una invasión totalmente política y politizada, además. Y hubo un componente socio-religioso en la independencia. Querían imponer el catolicismo contra las tradiciones nativas que quedaban, pero ese no fue el punto central. El punto central era el traspaso de poder. Entonces, aclarando cómo fueron los hechos en la zona maya, uno puede entender los detalles. Y resulta que a partir de 1850 empezaron a pelear de una manera muy rara. Las guerras de independencia indoamericanas, pero sobre todo en Mesoamérica, se ajustaban primero a un calendario diferente del occidental. Por eso es que, bueno, si tú ves las fechas de inicio en la historia occidental, no te dice nada, pero si los lees en el calendario mesoamericano, ves que son fechas medulares. El día del fuego nuevo, el día del inicio del año profético, el momento en que se cumple el Catún tal. ¿Ves? Es decir, los alzamientos estaban ajustados a un calendario que tenía función profética. Por lo tanto, los alzamientos trataban de cumplir las premoniciones de la profecía. Y la profecía como que dictaba lo que había que hacer. Los historiadores están, tanto aquí como en el Perú, están desde hace un siglo discutiendo sobre por qué, por ejemplo, a la hora de tomar Lima, Tupac Amaru, o a la hora de tomar Mérida, los cruceros se replegaron y están tratando de encontrar explicaciones como que no, que tenían que ir a la siembra, todo eso es cierto, esas explicaciones son válidas, pero no son la causa del asunto. Si tú sigues los itinerarios de las guerras de independencia indoamericanas, va a ver que simplemente se ajustaban a patrones proféticos, porque era más importante, por lo menos en esa época, era más importante para las autoridades marcar la autoridad de la profecía que el simple hecho de ganar una batalla. Así que aquí se trataba de batallas y una guerra. Las batallas eran con armas de fuego, es lo que registra la historia. Pero la guerra era cultural, la guerra era de una religión contra otra, de una cosmovisión contra otra. Lo que estaban tratando de defender sobre todo era la sugestión que imprimía sobre el alma de los nativos, el calendario, los dioses, la cosmovisión, la religión prehispánica, que ya no la asumían como tal, ¿okay? Porque estaba muy mezclada de catolicismo y demás, pero que seguía teniendo ese componente mesiánico milenarista, un componente que le faltaba a la religión católica de esa época, ¿ves? Y que le faltaba, por supuesto, a las guerras de independencia y demás. Las guerras de independencia no fueron mesiánicos milenaristas. La guerra de casta sí. Creo que esto te funciona, Omar, ¿verdad? Sí, da pie justo a abordar la cuestión de los ciclos y entender que, pues sí, la cosmovisión anahuaca pues responde no a momentos, a periodos de vida de políticos, sino pues como tiene un conocimiento astronómico, ¿no? Y su base es calendárica, pues no tiene que estarse atando a los tiranos, ¿no? A la visión del tonal, ¿no? A las tiranías del tonal, a las... Además, con independencia de que eso nos parezca absurdo, porque puede que uno diga, oye, pero qué absurdo si en vez de agarrar las armas y tomar el poder y ya, ¿no? Sí. No, puede que a uno le parezca absurdo como occidental, pero ellos tenían esa sugestión y la tenían de milenios, no era una cosa tampoco surgida en la colonia. Exacto. Es decir, y tienen todavía esa sugestión. Se ha ido perdiendo el calendario, pero se mantiene la sugestión de las profecías y de los ciclos. Lo ves, por ejemplo, cuando revisas las páginas de los mayas, lo que dicen. Es difícil encontrar un maya que se refiera con conocimiento del calendario, pero casi todos hablan de los ciclos de las profecías. Porque incluso más profundo todavía que el número y que el mecanismo calendárico específico, más profundo todavía, es ese espíritu mesiánico milenarista que impregna desde hace milenios a las religiones de América. Y que es un espíritu tan fuerte que modeló toda la cultura, a tal punto que no vale la pena una victoria si no es para cumplir con ese espíritu, si no es para justificar ese espíritu. ¿Ves? Luego, desde la óptica de los nativos, por lo menos hasta el siglo XIX,
no era ganar por ganar, sino era defender su cosmovisión. Y para eso en ciertos momentos incluso había que perder. Sí, pues el Chilam Balam, ¿no? O sea, creo que es el Claro. texto más emblemático y pues por eso también, pues nos han agradecido un montón de personas de la comunidad ahí del Cruzop, ¿no? Del Chan Santa Cruz, pues el hecho de que hayamos llegado también a compartirles esos libros, ¿no? Porque muchos sí Hay que los recuperar todo eso, hay que devolver eso en la medida que se pueda. en Y hay la que hacerlo medida, antes que las comunidades se dejen corromper por el influjo del capitalismo. En este momento se está intentando que toda partícula de conocimiento, de costumbre, de uso cultural sea registrada por métodos capitalistas y se reduzca a cuánto me das y te voy a demandar. Eso es lo que se está imponiendo en este momento a través de leyes es lo que sobre está las comunidades nativas, sobre pretexto de defender su cultura, como si eso realmente defendiera algo. ¿El resultado cuál es? El resultado va a ser que nadie se va a atrever a mover un dedo en favor de las culturas nativas por miedo a que lo demanden. exactamente. El resultado es una catástrofe cultural que se va a recordar. Sí, En el siglo XXII van a decir, mira lo que hicieron en ese momento, en tal país. Le dieron luz verde a la cultura cristiana y restringieron al mínimo las culturas nativas. Así que ahora si tú hablas de un ocelote, es un animal natural que no ha creado ninguna cultura, lo creó la tierra, te pueden demandar porque resulta que el ocelote es de mi cultura, como si no fuera también de la mía. Entonces, en este contexto, creo que nos queda claro qué fue la guerra de casta y más o menos cómo siguió funcionando. Fíjense que hay algo importante aquí. A los 2 o 3 años de empezar las hostilidades, los mayas se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que no podían ganar a las malas. Segundo, que ganar con armas no era verdadera victoria. La victoria que ellos buscaban era ideológica y moral. Y por eso le prestaron tanta atención a un fenómeno que ocurrió ya en 1847, empezó ese fenómeno que es el traslado del foco de la fe maya, que antes estaba en el pueblo de Choquén, a la ciudad de Chancay, específicamente al santuario donde aparecieron las tres cruces. Estas tres cruces que aparecieron grabadas en una ceiba que dan origen al culto cruzó, en realidad no son más que la versión local de ese lugarcito, donde ustedes han estado, por cierto, varias veces, ¿no? sí, Han estado allí en ese santuario. Es la versión local de un culto que ya existía, basada en tres cruces de piedra, se llamaban cruces de piedras verdes y se siguen llamando así, y se guardaban en determinado lugar y se siguen guardando. Eso generó un culto muy grande en la zona maya, muy coherente, que detonó varias guerras de castas, por llamarles así, ¿no? Varias guerras de independencia en su momento, que prácticamente ni se menciona. La más conocida de ellas fue la guerra en la que cayó Tayasal en 1697. Ya para entonces las tres cruces estaban descubiertas, dicen que las descubrieron en el campo. Es un modo de decir, se reveló, ¿no? Se reveló el conocimiento. Lo que importaba, y esto dicen los libros de Chirambalán, lo que importa finalmente no es la cruz, no es el objeto, no es que si está hecha madera o de piedra, eso es lo de menos. Es un objeto. Lo que importa es lo que hay detrás de la cruz. Y detrás de la cruz hay un oráculo. El oráculo se llamaba, y se sigue llamando, Juan Santa Cruz. Ese nombre aparece por primera vez en la primera de estas cruces. Fue labrado ahí en 1643, creo. Juan Santa Cruz. Juan en maya, que quiere decir los 5 puntos de la Santa Cruz. ¿Ves? Después, ya en 1847, viene una persona de apellido Puc, que fue el oráculo de estas tres crucecitas que aparecieron. Obviamente también se pone de nombre Juan Santa Cruz. Los historiadores suelen pensar que es un solo individuo, no es así. Siguió habiendo oráculo de Santa Cruz por lo menos hasta la década de 1960. Hay una señora que fue oráculo en los años 40, es muy famosa todavía entre la zona maya, se recuerda bien, y era simplemente el oráculo de la cruz y siguió dictando cartas que se incluían en el Amastán, es decir, en la Biblia maya. En otras palabras,
por supuesto que hubo un proceso socio-religioso muy vinculado al proceso militar y político. Las dos cosas iban de la mano, pero no dejarlo solo del proceso socio-religioso. Los mayas entonces descubrieron que a las malas no iban a poder y empezaron a extender su fe. Lo que hasta entonces era un culto bastante local, se extendió y abarcó toda la península de Yucatán y puede que más allá. Realmente no sabemos hasta dónde llegó el culto que hoy se llama Cruzó, que usaba las tres cruces como emblema de nos está saludando Miguel. Se dice que estaba en la escuela, no pudo venir. Bueno, usaban tres cruces como emblema de la transmisión del poder. ¿Qué significan las tres cruces? ¿Qué significan todavía hoy? Para ellos las tres cruces son Oslahunticú, que quiere decir divino 13. Y así le llaman todavía hoy, ¿ok? No es que le llamaran en el pasado, no. Para ellos la cruz no es la cruz cristiana, es Oslahunticú, que es un concepto totalmente prehispánico, que es el concepto del orden cósmico. El divino 13 es el orden cósmico, son los planos del cosmos. ¿Ves? El divino 13 está en el séptimo punto de una escalera de 13 escalones. ¿Ves? Y él está en el séptimo. Oslahunticú es lo mismo que acá en los nahuas llamaban Ometeotl, directamente así. Ome y se elide Teotl, divino 13. Pero también significa divino 3. Y esto es lo que llama la atención. A quienes están estudiando náhuatl, no se queden con esto de Ometeotl. No es tan mecánico, el náhuatl tiene otra regla. Ahí hay un 3 por el medio, tal como dijeron los mexicas. Pues bien, ese divino 13 se materializa en tres cruces que representan las tres características de la energía cósmica. Por eso es lo divino. Eso que es consciente, que es volitiva y que crea cosas. ¿Ves? Tiene evolución para crear y esas cosas adquieren conciencia. Eso es la energía cósmica. Esas son las tres cruces. Se llaman cruces verdes porque Yash en maya no solo significa verde, también significa renovado o resucitado. Así que son las cruces de la resurrección, de lo que permanentemente regresa. Y Yash también significa precioso. Así que es lo precioso, la energía. Esta es más o menos la idea que hay detrás del culto Cruzó. Por supuesto que a nivel popular pues, creen en el mismo Dios que los católicos, ¿no? Porque finalmente el pueblo en todas partes de la tierra cree lo mismo. Adelante, por favor. Sí. Sí, y eso pues despista un poco, ¿no? Al llegar ahí, digo, al final la verdad es que la comunicación a veces es complicada porque pues sí hablan su lengua materna, el maya, y el español es a veces complicado para ellos, pero pues sí, sus rezos son en maya, pero sí tienen esos símbolos, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Mencionan varias veces también en los almaj, y eso puede dar una idea pues equivocada, ¿no? A un fuereño que dice, pues solo son o un investigador incluso, Sí. ¿Cómo le llaman? Catolicismo popular, ¿no? Sí, es la idea que ellos quieren dar también. Es la idea. Y de hecho, bueno, en lo personal a mí lo que me ha también traído a cuenta, pues es de que acá en la zona Nahua, de donde estamos más cerca, y pues es pues sí, nuestra zona pues, cultural más cercana, pues pasa lo mismo, ¿no? Ves en muchos lugares, ¿no? Como pues justo Tepeyac, Chalma, todos los templos que quedaron vivos, ¿no? También me parece que en Amecameca había otro, o sea, era un templo por cada rumbo, ¿no? Era la estructura quinaria, uno central y cuatro, y sigue siendo, en teoría. Y sigue en la zona Nahua también tenemos un oratorio central que está funcionando a medio pelo y cuatro periféricos que siguen funcionando bien, pero eso es solo una estructura modular central, es decir, eso se replica en todo el territorio sí. Y llega hasta el norte. Y nos dimos cuenta también al ir a Chamula, ¿no? Allá a Chiapas con compañeros que igual manejan los mismos símbolos, las cruces, ¿no? Y también cuando fueron a hacer la ruta a la zona Mije, ¿no? Con Vicente y Jonathan, pues también hay adoratorios con la cruz verde, en fin, que te das cuenta que pues son símbolos que permanecen ahí y que están velados por el sincretismo y por lo que se llama comúnmente la religiosidad popular,
de todas las peregrinaciones que hay a lo largo del año, ¿no? En Chalma sabemos que todo el tiempo hay peregrinaciones, Tepeyac también, se concentra una muy fuerte a finales de año, pero en todo el año hay visitas. Y, y pues eso, ¿no? Entender cómo desde ese punto de vista la historia te enriquece y te permite no caer en la reacción facilona y en estos estandartes identitarios, pues que no se corresponden realmente a lo que, pues a lo que tiene de valor en la cultura, ¿no? Que es lo que permanece, lo que se establece por milenios y lo que Y lo perdura, que funciona. lo Finalmente, lo que permanece es lo que funciona. lo que funciona, exactamente. Lo que sirve para algo. Otro detalle que creo que te puede funcionar para tu tesis, Domey, es necesario resignificar la palabra sincretismo. Se usa demasiado fácilmente. Hay muchos procesos cubiertos con esa palabra. Por ejemplo, si los anahuacas esperaban por sus profecías que llegaran los cristianos, entonces aceptaron a los cristianos como parte de esas profecías, ¿esa aceptación es sincrética o no lo es? Sí. Por otro lado, si los anahuacas, los mayas, digamos, en sus rezos públicos y demás usan la parafernalia católica, pero en sus rezos privados usan otra, ¿realmente es una religión sincrética o es una religión que se está escondiendo detrás de otra? Hay en el Islam, esto te lo escribí ayer por una pregunta que me hiciste, en el Islam hay un fenómeno bien curioso, creo que se llama Tariq, y es digamos, la exigencia al devoto de camuflar su fe según el medio. ¿Para qué? O lo destruyan, para poderla conservar. Por eso hay familias que tienen en medio del Islam religiones que vienen de atrás, de la época de la India y de la época del zoroastrismo, las mantienen vivas dentro de la familia. Pero cuando salen a la calle usan el turbante que usan todos los demás. Y si les preguntan, dicen, sí, sí, Islam, claro. ¿Este proceso sincrético? No, eso tiene otro nombre. Y eso en árabe tiene otro nombre, de hecho, pero ese nombre no ha entrado todavía a la antropología occidental. Yo te sugiero analizar desde esa óptica el fenómeno socio-religioso en Indoamérica, porque efectivamente hubo sincretismo en todos sus grados, pero también hubo ese fenómeno de voy a esconder mi fe detrás de otra. Y eso no es sincretismo, ni es conversión siquiera, ni nada, es otra cosa, ¿sí? Y creo que también hay otro fenómeno, y si quieres ya le damos pie, pues a la cuestión argüellana, ¿no? El día fuera del tiempo que nos está Sí. justamente atravesando, porque también ese fenómeno, pues tampoco es, pues sí es un tipo de sincretismo, pero genera otro tipo de narrativa y otro tipo de identidad, ¿no? A partir de la visión del Tzolk'in, ¿no? Que también una interpretación de un calendario antiguo, Sí. pero que realmente no le interesa basarse en las fuentes ni tener una evidencia. A ver, calma, calma, vamos a hacerle crítica ahora, pero primero me gustaría escuchar a Jonathan por si quiere decir algo, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, antes de pasar al otro tema, estaba recordando, allá en la zona Níger, también tienen su Cruz Verde. Claro, Y bueno, pues hemos estado ahí, ¿no? En esa cruz verde, y bueno, es impresionante, ¿no? Como pues, a lo largo de todo el territorio, pues se puede verificar, y ahí ya, gracias a eso, nos damos cuenta de que no es solamente algo local, ¿no? Y con estas, por ejemplo, estas tres cruces que marcan en la zona maya y que son en realidad el Oxlajún, eh, podemos ver cómo encaja perfecto con el náhuatl, tal como nos decías, Frank, claro, con el 3 y con el 13. claro. Además puede seguir hasta Patagonia y son los mismos símbolos, es impresionante esto. Y yo no descartaría que fuera la misma organización Ujú. espacial. Estaba viendo hoy en la mañana, por ejemplo, uh, unos geoglifos, unas cosas que aparecen cerca de Nazca. Y estoy viendo exactamente la misma estructura representada en el suelo, ¿no? Que para ellos además es confirmado porque tenían su estrella polar, es una cruz de 5 puntos de estrellas. Es decir, todavía más confirmado allá que acá mismo en Mesoamérica. El caso es que
Si nos ponemos a buscar a partir de estos emblemas comunes, vamos a encontrar los nexos, las cosas que unen, y vamos a encontrar la historia real. La historia real no son los fragmentos que se ven desde fuera, sino son los impulsos que hay desde dentro, lo que hace que la gente proceda de cierta manera. Si solo ves fragmentos, te va a parecer que ese pueblo está procediendo de forma irracional. Y así mismo lo dicen los historiadores sin empacho. Los indoamericanos proceden de forma irracional, porque no quieren meterse en una estructura profunda de pensamiento. Ahora, lo que acaba de mencionar Omey, ¿qué te parece a ti el tema del día fuera del tiempo? Creo que tú estuviste investigando eso, ¿no? En su momento. Sí, pues también, bueno, de hecho, hasta cuando era más chico fue, digamos, lo que me llamó la atención, ¿no? Ver todo, hasta recuerdo cómo tenía en mi computadora instalado el Dream Spell, que salía, siempre el King, ¿no? Supuestamente, pero bueno, llamaba la atención porque era, colorido Sí, técnico, ajá, diseños. La verdad, hay que reconocer que Argüelles fue pionero en varias cosas. ajá, exacto. Sí, entonces, sí me llamaba la atención, me hizo querer conocer a fondo y pues ya después descubrí, Claro. otras cosas, ¿no? ¿Por qué Argüelles escogió el 26 de julio? ¿Saben? No recuerdo. Pues ya Mira, hay había, Omey, ya no le cabía el día en la cuenta y dijo, no, pues ya. no fue tan así. La verdad, hay que reconocer un hecho. Mira, la influencia de Argüelles, la influencia calendárica fue sobre las fuentes mayas. Él no distinguía calendario, cuenta civil de cuenta profética. Él no distinguía eso. Para él era la misma cosa, porque no conocía las fuentes nahuas. Y cuando tú no sabes hacer esa distinción, tampoco tienes suficientes elementos de juicio. Las fuentes mayas dicen que el año empieza el 16 de julio. De manera mecánica, él le sumó los 10 días omitidos de 1582 y cayó el 26 de julio. Dos fuentes, dos chilames, dicen claramente que el año empieza el 16 de julio. Solo que esos chilames son del siglo XVI. Efectivamente, inicio del 17. En ese momento empezaba el 16 de julio. Y claro que tú tienes que sumar los 10 días omitidos en cambio gregoriano, tienes que sumárselos para entender por dónde vamos hoy. Pero no solo los 10 días omitidos, sino 3 días que se han omitido desde entonces. Porque cada siglo el calendario gregoriano omite un día con respecto al juliano. Así que en realidad se han sumado 13 días. Argüelles no se dio cuenta de este detalle. Y publicó la fecha 26, cuando la fecha correcta sería 29, pero todavía hay algo más que hay que ver ahí. Sí, iba a hablar, John. Sí, bueno, por los ajustes, ¿no? Que hay del gregoriano, Los primeros los ajustes tres. básicos son los del calendario gregoriano. Tú no puedes leer una fuente en juliano y, y simplemente aplicarla en la actualidad. Tú tienes que aplicar los ajustes del juliano, del gregoriano, son muy sencillos. 10 días en 1582 y un día por siglo desde entonces, excepto en el 2000 y excepto en el 1600. ¿Okay? Pero 1700, 1800 y 1900 sí tuvieron un día. Ese ajuste lo que hace que cualquier cosa, cualquier adaptación de fecha juliana a la actualidad, tiene que sumarle 13 días. Así que salimos el 16 y llegamos al 29. Pero además hay que sumarle un segundo tipo de ajuste que ya no es del gregoriano, sino del calendario anahuaca. Y es por lo siguiente. Después de la invasión, poco después de la invasión, digamos unos 4 u 8 años después, dejaron de aplicarse bisiestos en las cuentas anahuacas. ¿Ves? Solo se conocía el nombre, se seguía usando el nombre, pero no se aplicaba el bisiesto, porque se acabó el rito de aplicación del bisiesto. Entonces simplemente siguió lo inercial, que son los tonales. Los tonales finalmente no implicaban rito, pero el bisiesto sí. ¿Qué significa esto? Que cada 4 años pasados desde la invasión, desde la conquista, hasta la redacción del documento, tienes que sumar un día más de desajuste.
Solo así te puedes ubicar. Afortunadamente tenemos 2, 3 fechas que siguieron aplicando bisiestos en zonas muy aisladas de México. En un lugar de los mayas, en un lugar de los zapotecas y en un lugarcito náhuatl, que son las que nos van guiando a través de la colonia, ¿ves? Y te permiten hacer este ajuste. El caso es que si aplicamos este segundo nivel de ajuste, la fecha estábamos en el 16, nos vamos al 29, hay que sumarle 2 días más. Y estos 2 días nos llevan al 31 de julio. Pero también hay que tener en cuenta otro detalle. Según cuando caiga el bisiesto gregoriano, así se traslada para el día antes o para el día después. La fecha anahuaca. O al revés, si estás midiendo la fecha anahuaca, el bisiesto gregoriano se traslada para el tonal antes o el tonal después. Es una cuestión totalmente relativa. Luego tampoco puede decir, es esta fecha todos los años. No, no es así. Si ambos calendarios fueran idénticos, sí, pero es que no son idénticos. Los mecanismos de ajuste tienen una cierta diferencia. Entonces, no es todos los años hay un recorrido, pero todo depende de cuándo toque. En vista de esto, ¿qué es lo cierto? ¿Qué es lo que realmente funciona? ¿Qué hay detrás de la fecha que Argüelles dio como 26 de julio y que con los ajustes nos llevan al 30 o 31 de julio? ¿Qué hay detrás de eso? Justo el inicio, ¿no? Bueno, en la versión calendárica, no versión, en este ciclo que se cuenta, eh, en, registrado normalmente con mayor frecuencia en la zona maya, pues el inicio de año de profético. El inicio de año profético, pero ¿qué mecanismo hay detrás? Un mecanismo muy sencillo, ustedes lo conocen de sobra. Es el paso cenital del Sol. El Sol en la latitud calendárica, se le toca a los mayas, a los nahuas, le toca a todo el mundo. El Sol pasa 2 veces por el cenit. La primera vez es vamos a decir que 13 de mayo, que se puede trasladar al 12, según que haya un noviciento. Y la segunda es 80 días después. Así que vamos a hacer el cálculo, 13 de mayo al 12 de junio son 30 días, al 12 de julio 60, al 1 de agosto 80 días. Por lo tanto, el ciclo Guayeb es el que separa a los años proféticos, termina el 31 de julio. ¿Ves? Esto es lo que hay detrás de la fecha esto es lo que quiso hacer Argüelles, digamos, para ubicar el inicio del año. Como no supo resolver esto y le quedaba un día de desajuste porque él no aceptaba los visitos, le quedaba un día. El resultado es que se inventó el día fuera del tiempo, que no es un conocimiento propio del calendario Anáhuac, el calendario de Anáhuac, Maya, Anáhuac, lo que tú quieras. Ese calendario no aplicaba un día fuera del tiempo. Eso es ahora para resolver un parche. Eso es como las personas que siguen la cuenta de Arturo Mesa, que de pronto se saltan 5 días y los cuentan aparte, porque no les cuadra, no les checa, ¿no? Porque si tú quieres empezar de todas maneras en sin parte, tienes que saltarte 5 días, obviamente. No, el calendario de Anáhuac no se saltaba ni un día, ni 5 días, ni 2 días, ni nada. No tenía saltos. Es una cuenta absolutamente continua desde que empezó hasta que terminará dentro de, ¿sabe Dios cuántos millones de años? En todo ese lapso no hace un solo salto y de eso se trata. Esa es una maravilla. Y gracias a que no hace un solo salto, el nombre del año y por lo tanto el nombre de los grandes ciclos que derivan de ahí cae exactamente en el momento astronómico que corresponde. Si empiezas a hacer saltos ya se te desarticula el sistema, la base astronómica del sistema. Entonces esta es la clave de la cuenta. Lo tengo que decir, lo que le faltó a la cuenta argüellana. También otra cosa que le faltó fue rigor antropológico. Empezó a inventar cosas, adornar el calendario, a ponerlo más bonito y terminó con una cosa que ya no tiene nada que ver con el calendario mesoamericano. Se inventó el año de 13 lunas de 28 días, que eso es un invento francés del siglo XVIII. Eso no es mesoamericano. Entonces, al margen de que por supuesto en América también hubiera ciclos de 28 días y demás, pero esa estructura que él creó, eso viene de la tradición europea. El caso es que
estamos a punto de comenzar la versión profética del año mesoamericano. Por lo tanto, el año profético es el que marca el cumplimiento de los chilames. Tenemos dos tipos de fuentes: las fuentes que están orientadas al año civil, que empieza en febrero, y las que están orientadas al año profético, que empieza el primer día de agosto. Las que están orientadas a las profecías son los libros de Chilam Balam. Afortunadamente hay muchos libros de Chilam Balam, miles de páginas en total, y eso nos permite reconstruir ese calendario. Sin duda ninguna. Es más simple reconstruir la versión profética que la versión civil, la versión que le llaman mexica. Es decir, el calendario, vamos a llamarle maya, tiene más fuentes que el calendario mexica. Es muy sencillo de reconstruir. Es una pena que no lo usen los Cruzó y los mayas en la actualidad, porque no habría motivo de duda. En la zona náhuatl los grupos discuten por falta de fuentes, pero en la zona maya no hay nada que discutir. Ahí están las fuentes, sobran. ¿Ves? Si aprenden, si recuperan su calendario en algún momento, van a tener todas las evidencias a la mano. Les va a ser muy fácil documentar lo que digan. Y creo que aquí este tema complementa esta emisión con la pasada, en donde hablamos o la antepasada, no estoy seguro, sobre el auto de fe de Maní, de Landa, Sí. ¿no? Creo que son temas totalmente relacionados, tanto con el tema Cruzó, ¿no? Después de esa quema, la relación que hay con la cruz ahí importante, pero también el hecho de que, bueno, se quemaron los textos, pero hay un montón todavía. Y la solución, ¿cuál es? Pues es recuperar esos textos y retornarnos a su lugar de origen y entenderlos como realmente están ahí plasmados, sin necesidad de inventar. Digo, qué bueno que haya habido este boom, ¿no? A nivel mundial de lo maya, ¿no? Con el Tolkien y pues sí, digo, eso fue un fenómeno social que tiene su valor, pero pues hay que trascenderlo también y también ver en qué situación está hoy en día. Hoy en día, pues quizá está desprestigiado por esa misma, Generó un problema. con esa viralidad que tuvo. Y Mira, si los procesos de aplicación antropológica, de aplicación social, no se hacen como debe ser, generan problemas graves. Sí, y desprestigia la cultura, Sí, porque al final, uno de ellos. pues ya lo ves como un tema menor, ¿no? Como que no, Sí. calendario bueno, pues es el Juliano Gregoriano, porque no me está inventando cosas extravagantes ni exóticas para... Claro, no necesito mono galáctico para Claro. decir una fecha. Llega- Fíjate que antes del 2012, se folcloriza y se caricaturiza. claro, antes del 2012, yo estaba al pendiente de lo que se producía, y había por lo menos una vez al año una tesis antropológica sobre calendario maya. Y después de esa fecha hubo como 10 o 15 años donde no se hizo más, porque los estudiantes no querían quemarse con el tema. Y los investigadores ya de carrera, ¿no?, que hablaban del tema, empezaban con un preámbulo. Es decir, se quedaron bien marcados con el asunto. Y aunque hoy en día podemos analizar este fenómeno en términos de la apropiación cultural, ¿qué sería de Argüelles en estas épocas? ¿Estaría demandado con una denuncia en proceso de este tema de apropiación? Mira, estaría demandado, pero ¿por quién? ¿Por Estaría qué? demandado por una persona que no tiene idea alguna de calendario. Sí. Porque lo que demostró Argüelles, este es el lado positivo de lo que hizo, lo que demostró es que no se conocía el calendario de la zona maya. Que hubiera un montón de abuelitos dispuestos a seguir lo que él decía, te indica que ninguno de esos abuelitos conocía lo más mínimo del calendario. Y si tú quieres resolver un problema, primero tienes que deslindar el problema y saber que está ahí, decir, este es el problema, no fingir. Lo que pasa con los abuelos de la tradición es que suelen juntarse. Entonces suelen ostentar conocimiento que no tienen. Cuando tú le preguntas, se ponen molestos o pretextan algo y se van. ¿Ves? Si tú les das un códice, oye, léeme este texto. Ah, no traje los espejuelos. Pero mientras tanto están fingiendo un conocimiento. Eso genera un efecto placebo. Es la idea de que la cultura está sólida cuando en realidad hay un tremendo vacío. Entonces por eso te encuentras como nosotros estuvimos 2012, 2013 allá, Jonathan y yo estuvimos en la zona maya y pudimos entrevistar a varias gente y ver cómo era todo. A mí me gustó lo que dijo aquel señor, ¿cómo se llama este señor? El último que entrevistamos, señor mayor.
Hoy se me fue, Sí, y es muy este, serio. sí, Y él nos dijo con toda honestidad, no tengo idea de calendario. Sé que eso que están diciendo por ahí no es lo correcto, pero no tengo idea. Los demás fingían que conocían calendario y cuando se les preguntaba solo repetían lo que decía Güeyes. Es decir, tienes un problema en la cultura y además lo cubres. ¿Qué posibilidades tienes de sanar, de restablecerte ese problema? Luego, el tema de Argüelles también nos permitió penetrar un poco en lo que estaba pasando y ver cuán fácil es manipular una cultura. totalmente. Fuimos testigos, ¿te acuerdas, Jonathan? En esa época los televisores que ponían, ahora esos televisores parecen cosas de arcaica, ¿no? Pero en esa época era sensacional, los ponían en las calles unos televisores grandotes, así planos, no, con guruses de la India, sabe Dios si eran guruses de verdad, gente extraña hablando del calendario maya, como si supieran. Salía un individuo que no quiero ni mencionar su nombre que ubicaba a los mayas en el lago Titicaca, porque ni siquiera sabe, conoce cómo es el mapa de América. Pero sí, dando explicaciones. Ese fue el que dijo que tenía en su poder 1000 códices mayas, que estaba en convenio con otro, vamos a decir, gurú maya, que no quiero mencionar su nombre. Tenemos 1000 códices, así de... Es que ni siquiera tenía idea, noción de proporción. Tú me dices, tengo 2, 3, yo digo, coño, ¿de verdad? Tienes 1000, vete al... Bueno, entonces, digamos que se desentrañó la cultura. Salieron cosas que estaban ocultas. Y fue en ese momento que me dije, ¿sabes qué? Aquí hay que empezar desde cero. La lengua y los libros de Chilam Balam. Y qué bueno que todavía sobrevivió el alma y demás que nos permite ya rectificar. Porque yo pensé que se había extinguido por completo. Pero después empezó el fenómeno de que empezaron ustedes, Jonathan y Vicente, empezaron a ir por allá y detectaron esto que tú nos has planteado, May, que ni siquiera seguían ya la fiesta de la Santa Cruz. Exacto, te das cuenta ya estando ahí. Y creo que también es una lección de que la vía no es poner más leyes y poner más candados a la cultura. Entre más es la cultura, menos avance vas a tener y más Cultura y libertad. cultura y libertad. Si te restringe la libertad de expresión con el pretexto que sea, con el paternalismo que quieras, para cuidar, estás destruyendo la cultura y siempre va a afectar al más necesitado, al que tiene más problemas, al marginado, siempre. Sí. Porque la cultura dominante va a seguir tan rosada, no le importa esto. A la cultura dominante en México, que es la hispánica, no le interesa la ley de apropiación. La mayoría de la gente ni sabe que eso existe. Y eso simplemente va a dañar a las culturas marginadas, a las culturas de exclusión. Sí. Y fíjate que es algo ya también muy probado en el ámbito ecológico. Sí. Hay varios ejemplos. Hay una zona en un ejido, por ejemplo, que tiene una zona de plantación donde tiene un ingeniero forestal que está trabajando esa zona para que sea productiva forestalmente y se mantenga. Y por otro lado tienes una zona de conservación en donde no puedes tocar nada porque vas a causar un problema, ¿no? Ambientalmente. Y ya pasan los años y de un lado tienes a un ejido que tiene riqueza y que tiene una zona bien cuidada porque le han metido de recursos y dinero y atención, y en el otro lado que es de conservación, una zona totalmente saqueada, una zona pues llena hasta de criminales que se han metido ahí porque pues es estar solo. Entonces te das cuenta, estas tomas de decisiones sin entender la complejidad, ¿no? Tema complejo que es la sociedad y la ecología y la cultura, ¿no? O sea, son como temas interesantes como de análisis, pues vas a generar más problemas y te vas a dar cuenta que pues en donde le estás dando un motivo para que la atención y la energía se renueve y se mantenga en movimiento, pues vas a obtener resultados mejores que en donde solamente lo me dejas a la conservación y a que a su suerte se lo lleve, ¿no? O sea, el humano ya llegó al planeta y ya interactuó con el planeta y ya, pues, pues ya lo deshizo y lo hizo como quiso, ¿no? Tienes que comprender el problema para resolverlo. Si no comprendes el problema, lo empeoras, no importa cuán buenas intenciones tengas. Por ejemplo, las medidas que toman los estados latinoamericanos para defender lo que queda de las raíces están extinguiendo las raíces. Pongo un ejemplo claro. Para defender las lenguas, entonces vamos a asignar partidas de dinero a las comunidades que hablan las lenguas y hacer una escuelita o algo así.
pero eso nos enfrenta al dialectismo. ¿Qué hacemos frente al dialectismo? La gente en las comunidades hablan dialectos, no hablan la lengua como tal, hablan variantes, dialectos o variantes lingüísticas que ni siquiera llegan a dialectos, totalmente ya distorsionadas. Bueno, pues entonces vamos a proteger esa dialectización y esa variante porque finalmente es lo que hablan en la zona. Entonces estás dedicando dinero a la dialectización de la lengua. Sí. Y claro que al año que viene va a haber más dialectos y dentro de 10 años va a haber todavía más. Es decir, estás descomponiendo lo poco que quedaba. Sí, porque la visión es que la Real Academia de la Lengua Española pues es imposición, ¿no? Y aquí había una tradición oral. Cultura es La, imposición de modelos, no imposición de leyes, sino de modelos. Es decir, una persona se quema las pestañas, hace una obra monumental, una obra literaria, por ejemplo, y está marcando la lengua. sí. Una buena producción cinematográfica, bien hecha, artística, de verdad, no una porquería. Eso te marca. Tú hablas todavía de Matrix, se convirtió en un ícono. ¿Por qué? Porque es una obra de autor, no se le impusieron por una agenda. Uh-huh. Las producciones culturales auténticas, espontáneas y libres marcan la cultura. Cuando un Estado está compuesto por políticos, finalmente no por gente, no por artistas ni por antropólogos, cuando un Estado se mete en ese proceso, simplemente no puede haber nada bueno. Porque para edificar algo van a tener que sacar de otro lado. Porque no se está generando, se está simplemente redistribuyendo. Y hay una ley que es hasta física, la ley de la entropía, que dice, cuando redistribuyes, pierdes. Es como cuando tú fotocopias una fotocopia, en cada fotocopia estás perdiendo, es inevitable. Cada vez que te metes a manipular la cultura, y eso es la prueba son los países, los antiguos países socialistas. Ahorita ya eso no se usa, pero a principios del siglo XX los países socialistas se metieron, Alemania, Italia y Rusia, que eran los tres socialismos que había, se metieron en el hacer cultural de la gente y destruyeron tanta cultura que finalmente cayeron esas dictaduras, porque pensaron que el modo de resolver los problemas sociales era que un individuo iluminado en un escritorio dictara una ley. No entendieron que el ser humano procede de otra forma y que las culturas son procesos muy delicados. Por ejemplo, en Siberia se desaparecieron cientos de culturas y ni testimonio dejaron. ¿Por qué? Porque en esa época estaba la creencia de que toda la imaginería religiosa y todos los cultos y los ritos y demás eran algo sacrificable y que lo que importa eran las formas de producción, ya sabes, realismo socialista, años 50, 60. Y las comunidades que querían otra forma de vida fueron extinguidas porque no encajaron en esa visión europeizante. Ahora nos está pasando más o menos lo mismo en Latinoamérica con una diferencia. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, había toneladas y toneladas y toneladas de productos culturales. Destruyeron a gusto, pero todavía quedó mucho. Pero ahorita queda muy poco. Así que el inhábil manejo de la situación social de las comunidades por parte de quienes mandan puede provocar un desastre como pasó hace unos años en Bolivia, por ejemplo. ¿Ves? Que de pronto una persona con intereses políticos se mete en dinámicas entre comunidades y lo que era una guerra de las comunidades contra la oligarquía dominante, ahora una guerra de comunidades contra comunidades. Así es una comunidad contra otra en este momento. O lo que pasó en la zona amazónica de Ecuador. No quiero hablar ni de Venezuela, ¿no? En la zona amazónica de Venezuela fue un desastre. Sí, comunidad contra comunidad. En lugar de promover la unificación de la cultura, la integridad de la cultura. Les pongo otro ejemplo que tiene que ver con lo que acabo de decir. La presión de la ONU para apoyar la diversidad cultural, dictada por individuos a los que les pareció bien que la diversidad se fomentara porque parece que es un valor. ¿Por qué? Porque tengo más cultura. Si tengo, en vez de una sola cultura grande y hermosa y llena de detalles, tengo 200 culturas menores con unos 4 gatos en cada una, pues tengo más cultura. Fíjate qué imagen tan imbécil de la realidad. Y eso se lo están imponiendo a Latinoamérica. Y cada vez que ha llegado esa política, ha exterminado lenguas. Y todavía no se dan cuenta que es la política la que está exterminando lenguas.
Entonces, en el caso de los mayas estamos en un proceso muy delicado porque están a punto de morder un anzuelo. Otra cosa que te quería decir, Omey, no es tanto una cuestión ni de los estados ni de los gobiernos latinoamericanos. Es una cuestión cultural a largo plazo. La colonia es un sistema cultural completo que tiene unas dinámicas a siglos. Tú puedes cambiar los gobiernos coloniales por otros gobiernos, pero eso no significa que cambie la colonia. La mentalidad colonial sigue ahí. Es como cuando una sociedad es racista y ya es racista de generaciones y ya llevan 1000 años siendo racistas. Bueno, no importa que tú dictes una ley o que cambie, sigue habiendo racismo en el fondo de esa comunidad. El cambio positivo es con educación y es a largo plazo, no con leyes. Porque las leyes lo que van a hacer es que la gente se esconda, ¿ves? Inventen otras formas de violar y se ponga todavía peor. Y aquí entramos en lo que mencionaste de las leyes de apropiación. Supuestamente están para defender las producciones de las comunidades, pero honestamente, una comunidad que hace 5 siglos que es católica, que no sigue su propia religión, que no tiene su lengua, que no conoce que tuvo literatura, que no le interesa tampoco eso, que solo está buscando el barro para sobrevivir. Esa comunidad debe determinar qué cosa es la cultura. Te pongo un ejemplo. Si tú escribes un libro, a los 50 años se socializa. Pero si tú eres un nativo, tú puedes reclamar como propiedad personal tuya frente al INPI algo que se inventó hace 5000 años. ¿Ves? Que no hiciste tú, que no te importa, que no te sacrificaste por ello y que ya es de todo el mundo. Y que a lo mejor ni siquiera hicieron tus antepasados, sino que simplemente finge que ocurrió así. Tal es el caso de unas canciones tradicionales coloniales que estaba cantando cierta comunidad aquí en México y que de pronto los vecinos le plantearon demanda porque dicen, yo las inventé. No hay prueba ninguna, pero yo las inventé. Y me tienes que dar dinero si quieres cantar eso en el templo. Es decir, se meten intereses codiciosos, intereses capitalistas, porque esto por supuesto que están los buitres, los inversionistas, ¿no? Y los políticos están a la mira a ver cómo pueden sacar su tajada. Hasta ahora los procesos de transferencia de información entre comunidades eran así. A mí me interesa lo que tú tienes, voy contigo, llego a un pacto contigo, te doy tanta lana y puedo hacer tal cosa. Pero ahora son así. El político media se lleva entre el 95 y el 98% por ley y te deja a ti el resto. Pero te dio la sensación de que ganaste algo. ¿Por qué? Porque ahora puedes plantear una demanda. ¿Cómo qué? Como indígena. Siempre que te asumas como indígena, siempre que te asumas la etiqueta que te clavaron los coloniales, ¿ves? Entonces tú puedes hacer una demanda y puedes empezar a demandar a diestra y siniestra, tu familia, los demás. Puedes demandar a los demás por respirar, porque tú dices que el aire lo inventaste tú. ¿Ves? Y te van a apoyar, porque lo que quieren es que te metas en ese hueco para que te extingas antes. En el día que la sociedad reaccione y te diga, a ver, tú me estás haciendo esa demanda en español. Es mi lengua, no es la tuya. No la puedes usar. ¿Qué va a pasar en ese día? El día que la sociedad occidental le diga a la comunidad, no puedes usar camiones, no puedes usar transporte, son inventos occidentales, no lo inventaste. Y no puedes usar internet. Lo tuyo es el terruño, hablar lo que te queda de la lengua y comer maíz. Pero internet, eso se inventó en otro lado, eso no es propiedad tuya. Esa es mi propiedad cultural. El día que ocurra eso, ¿qué va a pasar? ¿Quién pierde? Porque tarde o temprano se va a plantear esto. La ley no puede ser dispareja, tiene que ser igual para todos. No puede decir que hay que proteger la cultura nativa y no hay que proteger la cristiana. ¿Ves? Si voy a proteger la cristiana, entonces ¿sabes qué es? Tú no tienes derecho a usar esa Biblia, ni usar esa iglesia, ni creer en lo que crees. Sí, pero ahí se habla de la hegemonía, ¿no? También de lo contrahegemónico, ¿no? Ahí es con la bandera que luego se agarran. Es que el racismo, no existe el racismo a la inversa, ¿no? Si tú eres güero, no te pueden discriminar porque ya hay una historia atrás de abusos. Pero aquí se trata de leyes. Y las leyes no pueden basarse en criterios racistas, ni en criterios etnicistas, ni siquiera culturales. Las leyes supuestamente son abstractas. ¿Vamos a defender la cultura? Vamos a defender la cultura. A ver, ¿a cómo tocamos?
Si la aplica chueco, tarde o temprano va a haber alguien que impugne eso. Sí, sí está ¿Y quién lleno lo de... va a pagar? No va a pagar la sociedad occidental, no va a pagar los blancos, van a pagar los nativos. No es que esté especulando, es que estas cosas ya han pasado, señores. Es un asunto de estudiar la historia. En fin, tampoco podemos quedarnos demasiado porque mira, los procesos coloniales duran en su momento álgido 5 siglos y después son otros 5 siglos para que vayan. Esto a partir del estudio de Persia, de la India, de China, donde han ocurrido esos procesos de hace milenios. Nosotros apenas estamos a la mitad de un proceso. Por lo tanto, los estados criollos de América están forzados, por el gobierno que sea, están forzados a mantener esas leyes. Les voy a poner un ejemplo de algo que tenemos patente. Si en este momento está proliferando cada vez más las ideas hispanistas, ya hay proyectos políticos basados en las ideas hispanistas para recuperar los murales, los espacios públicos y demás para la fe de Cristo y desterrar las imágenes prehispánicas. A esta gente que tienen estos proyectos tan mochos y tan reaccionarios, les viene como anillo al dedo la ley de apropiación cultural. Como anillo al dedo. Es decir, aquí nada que tenga que ver con nativos, aquí solo cosas cristianas. ¿Ok? Los nativos que viven en sus murales en su aldea. Pero aquí en la ciudad, que es cristiana, son los cristianos. Sí, No vale la pena, no vale la pena traicionar a la comunidad y a la patria por 4 pesos. Eso se lo estoy diciendo a quienes están pensando ahora en sacarle dinero al trabajo ajeno. El parasitismo no es la vía. ¿Sí? sí, no, pues igual ya creo que para ir cerrando, creo que eso fue lo, lo necesario para actualizar, ¿no? Creo que nosotros estudiamos la historia no por un fetiche hacia el pasado, sino para estar preparados para lo que está sucediendo aquí y Estamos construyendo futuro. para estamos construyendo futuros. Sí. Estas cosas que estamos hablando se verán dentro de siglos. Sí, la verdad es que para Estamos adelantando. generaciones adelante, porque si no trabajas de ese modo, el tiempo te come, ¿no? Al final siempre va a avanzar más rápido que tú. Entonces, si no piensas un poco más adelante, pues vas a ser presa y vas a ser víctima, ¿no? Al final lo que te quiere el sistema también es que seas víctima de las El circunstancias. sistema es víctima. El sistema es víctima de un proceso cultural que no comprende, que lo trasciende y que lo va a arrastrar quiera o no quiera. Sí, por empezar. Conociendo eso puedes neutralizar el proceso, pero si no lo conoces, no tienes nada que hacer. En otras palabras, espero yo que para el siglo XXII, XXIII se comprenda que para tratar con procesos culturales y procesos sociales en general, no basta con políticos. Hace falta historiadores, antropólogos, etnólogos, sociólogos, gente que estudia, y no simplemente un título con un individuo con papel, sino gente que de veras entienda, que tenga la inteligencia suficiente y la sensibilidad. Hay que conocer los procesos desde dentro, no solo los pedacitos que ven desde fuera. Entonces, pero eso por ahora es mucho pedir. Yo espero que ya haya sensibilidad suficiente en la sociedad, no solo latinoamericana, sino en toda la humanidad, dentro de 2 o 3 siglos, para este tipo de exigencias. Es impresionante para mí que un individuo solo por poner carita bonita y hacerse una manta, ya pueda dirigir los destinos de un grupo nativo de 1 millón de personas. Así funciona. Sí, así funciona, pero sabes, yo veo que también son, como se dice vulgarmente, patadas de ahogado. O sea, también es un cambio de ciclo y ya son, Sí, ya no pueden, las contradicciones están llenando, se está llegando al tope y pues tiene que haber un salto de orden, ¿no? Cuando va a haber un cambio es cuando más reaccionar, claro. más... Esto que tú planteas nos da pie para otro programa, hay que decirlo. ¿Cuál es la solución de todo esto? ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué debemos hacer? De alguna manera es lo que ya estamos haciendo, ¿no? Pero hay que organizarlo un poco más y hacerlo con más efectividad, porque la verdad nos come las olas Sí, de la descomposición cultural, de la entropía, nos están comiendo. sí. Ujú. Ahí me recordé justo en una clase con Anabel donde estábamos leyendo del Huehuetlatoli, y hay una parte donde los consejos al hijo noble.
y bueno, o sea, los gobernantes y esto. Entonces, me llegaron a preguntar, eh, ¿solamente lo leían los gobernantes? Digo, pues entonces así, digamos, ¿qué sentido tendría, no? Esto pensando en justamente la educación también que nos hace a nosotros falta como sociedad. Nosotros no tenemos algo que nos rija ni, digamos, cuál es el patrón de un buen político, cómo debería de ser. En la sociedad no está educada para eso. Entonces, normalmente, pues nos tratan de guiar solamente, tú vas por aquí, no te fijes en otra cosa, y la clase política se queda, justamente, eh, en esa burbuja. Entonces, hace falta que nosotros como sociedad también nos informemos y también podamos marcar esos límites para no caer justamente en lo mismo, ¿no? Pues ya si alguien llega a político, sigue sus mismas reglas y se queda ahí Claro. atrapado. Entonces, la sociedad necesita también hacer ese reclamo, y pues Sí, no lo a hace eso le porque falta no sabe. educación. Exacto. Estos juegos, ya que los mencionas, se leían en la escuela primaria. En Poscali se leían los juegos, en eso consistía la educación. El resultado, ¿cuál era? Que la sociedad no permitía cualquier movida política, tenía exigencias. Y hay evidencia histórica de eso. Si una persona trataba de pasarse de listo, no se lo toleraban, era a las malas. Había que demostrar. Todavía hoy en algunas comunidades de médicos, también entre los mayas se conserva la institución de la manda, que es, por ejemplo, el que asume la dirección política de la comunidad, tiene que empobrecerse en el ejercicio de poder. No puede salir más rico. En la antigüedad era debido a muerte este asunto. Había civilidad. No quiero hablar de este momento porque, bueno, es que no tiene sentido, no hay que decirlo. Pero ese es un principio tolteca que tenemos que recuperar. Es imposible tolerar que que se usen los derechos de los demás para enriquecerse o para dilapidar el patrimonio, para dañar la cultura. Porque finalmente no es derecho de los que mandan, es derecho de los ciudadanos normales, de la gente normal. Ese es el derecho. En el pasado de Anahuaca, el que mandaba un empleado, era un empleado de la sociedad y lo demostraba levantándose a las 6 de la mañana o antes y barriendo la calle, porque con eso ganaban su salario. Estoy hablando de gente hasta como Montezuma, ¿ok? Tenían físicamente que demostrar su capacidad. Era un empleado y si no se portaba bien le pasaba lo que a Tizo, que mejor no hablar de lo que pasó al pobre Tizo. Pues bien, tenemos que recuperar ese nivel de civilidad. Y de hecho en algunas comunidades se mantuvo hasta hace unos años antes de que llegaran los partidos políticos, en donde los cargos políticos no tenían un sueldo, no tenían que recibir un dinero Se está sirviendo, se trata de servir. y la No gente los es, tenía, les daba de comer, los mantenía porque estaban claro, viviendo, ¿no? Entonces era como, no te vas a enriquecer, vas a hacer servicio y te vamos a mantener nosotros del pueblo porque pues estás brindando un servicio, ¿no? aprovecho para, yo añado algo, ponte a trabajar, ¿ok? Recuerdo unas palabras de San Pablo en la Biblia, dice, ¿sabes qué? Tengo que sacar tiempo para tejer una tienda porque necesito comer. Es decir, era el líder de la iglesia, pero tejía tienda de pelo de camello para poder sobrevivir. Esa actitud de honestidad. Es simple honestidad, algo básico. Estoy diciendo para las personas de la comunidad que nos escuchen y para los futuros ministros de la Iglesia Tolteca. De ninguna manera se puede tolerar que el servicio a la cultura y el servicio al pueblo sea un pretexto para ganar dinero. Si lo tuyo es negocio, vete al negocio. Vete a hacer negocio. Yo pude hacerlo en su momento. Si lo tuyo es servir, es a servir. ¿Ok? Y con ese parámetro tan rígido hay que medir a la gente. Obviamente que tiene que haber formas de moverse y de hacer las cosas, ¿no? Pero de ninguna manera usar el servicio como pretexto para enriquecerse o simplemente como forma de vida, no. Servicio profesional así como forma de vida, no.
No tienen cabida en la iglesia tolteca personas que solo quieren encontrar un salario. Por eso van a ser aceptados y están siendo aceptados como ministros únicamente aquellos que ya tienen una trayectoria y un servicio previo. Ustedes están siendo un ejemplo. Ustedes cuando van a la zona maya no solo pagan sus propios pasajes, pagan su estancia y pagan todo, sino que además llevan cosas y las dejan ahí de gratis. No hay ganancia. ¿Ok? Si quieren servir, es a servir. Si quieren servirse, no es por aquí. Okay. Así ¿Algún es. comentario, John? Sí, vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros. Ya aprovechando, a Venus Murillo, Mora. Les saludo con amor y respeto desde Morelia, Michoacán, y a la espera de escucharlos y verlos y aprender de ustedes. Jesús Enrique Rosas, saludos con afecto, gracias y apreciamos su gran esfuerzo. Gabriela Méndez también manda saludos. Reyes Estrada, también Nahui Charlotte anda por acá. Miguel Cortina desde Progreso, Yucatán. Salvador Mendoza, agradecido por su intento. Ahora mismo estamos siendo invadidos por Israel y están entrando por los más necesitados y a ellos no les cae la ley. Eh, También Miguel Rivas, ah, anda por acá, también nos dejó su comentario y saludos a todos compañeros, especialmente a quienes corroboran la información en las fuentes. También Héctor Olvera Florero, saludos desde To, perdón si lo pronuncié mal, buen día, éxito. Venus Murillo, tuve dos alumnos con apellidos Puc, ahora viven en Morelia, y comentaban que su familia era de Yucatán. Me los recordaron con esta charla sobre las tres cruces. O sea, si ves a tus alumnos, pregúntales si conocen a Cornelio Puc, que es el general que conocemos, y El bueno, líder de la iglesia cruzó. Se llaman exacto, generales los líderes. exacto, justo él. Y bueno, también Venus Murillo, también se pueden ver esas tres cruces en San Juan Chamula. Y sí, Claro. justamente allí en Nimoy ¿Qué hicieron un pasa? trabajo muy bueno por allá, y después ya los acompañó Omey también, y de hecho mandaron una cruz para la iglesia tolteca, que también queda pendiente hacer ese templo para esa cruz. Sí, Ya tenemos la primera, a ver cómo nos haremos las otras dos. faltan dos. Sí, Exacto, también Adriana Mariposa Delgado. Hoy les invito a Tlatelolco a observar con otros ojos o los sincretismos en la velación y mañana danza. Habemos ya pocos concheros que somos conscientes de esta forma de sobrevivencia cultural. sí, tendremos que hablar de la conchería en su momento y de los procesos, porque nos hemos centrado en los nahuas, en los mayas, pero los nahuas tienen un proceso igual de dinámico, con sus propias cosas. Y la verdad es que también hay otra cosa. Quedan 3 veces más textos nahuas, textos sagrados, que mayas. Y hay que empezar a hacer ese trabajo. Así que a ti misma que nos hablas de la conchería y a todos los compañeros de la tradición conchera o la neomexicanidad, ¿no? Que les interese recuperar la literatura sagrada náhuatl, estamos en ese esfuerzo a medida que da el tiempo y la salud. Y queremos repetir la experiencia que hubo entre los mayas. La experiencia entre los mayas fue muy buena, fue impresionante. Qué bueno que llegamos a tiempo, antes que llegara la ley. Ujú. Y que Sí. todavía estos señores estaban abiertos, libres y espontáneamente aceptaron las cosas Ujú. y comprendieron que era necesario, porque ya no hay quien les quite de adentro esa comprensión. Ellos van a seguir luchando, pero también hay que tener en cuenta que todos están viejitos ya. Los jóvenes que están saliendo ahora no tienen esa comprensión de los hechos, no han sufrido tanto. Sí. No han visto la pérdida de la cultura con sus propios ojos, ya nacieron ahí, piensan que así es como es la cosa, y están sentados en un trono, en el ego de yo. No, no es así.
Aquí no vale tinta, aquí no vale genes, no vale raza, aquí vale sacrificio. Y por eso es que los mayas se llaman hasta hoy más iguales. Cuando se pierda esa capacidad de sacrificio, van a ser más iguales y ya no va a valer la pena hablar de ellos. Ujú. Ya que mencionas de los textos, aprovecho para saludar a Claudia, que anda allá en España en estos momentos, y me mandó un libro que está solamente en náhuatl, se lo encontró allá en eh, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, pero el chiste es que está ya en ese convento, y pues ya podemos verlo. Y está todo en náhuatl, es el único libro que tienen ahí. Y bueno, pues, habrá que, hay Y consiguió más fotografiarlo. información. Está digital, lo consiguió, Entonces, pues entonces, hay que ver sí, de qué se trata, si sí, queda tanto. sí, exacto. Entonces ahí, para mandártelo también. Y bueno, pues también vamos a saludar a Luis Miguel Quijano. Es un privilegio, un gusto, honor, una bendición atender esas tertulias. Infinitas gracias. Aprovechando la oportunidad, una pregunta, ¿qué información existe acerca de la siembra de temazcal? Me dicen que se siembra el saumerio, cuarzos, obsidiana, ¿qué orientación existe al respecto? A ver, el tema da para, si me permites, a ver si respondemos el próximo sábado de esa pregunta específica, porque requerimos por lo menos 15 minutos para hablar del tema de Temazcal. Es un tema muy rico que dejó mucha información, que también se ha distorsionado bastante, pero se conserva en gran medida el sentido antiguo. Y a ver si platicamos de Temazcal. De antemano te digo que sí, que quedó bien documentado cómo era todo y también que a medida que se pierde la cultura real, se suplen los huecos con especulaciones. Así que ten cuidado con eso. Ujú. Y nos comenta que también entre sueños le llegó el nombre de Yay Tencamazóchitl, que si te vendrá algo, te dirá algo ese nombre, Frank, le pregunta. Se, se interpreta como el de palabra fácil o algo así. Este, no sé, es como si fuera un título de un sabio. Sigue soñando, a ver si se te parece. Exacto. Si te parece, señálalo con el dedo meñique de la mano izquierda. Sí, Exacto. Charlie Montano, estimados todos, descargué de la página de Iglesia Tolteca las tablas de relación de los tonales. De acuerdo con los años gregorianos, determiné que mi tonal es Ome Acatl. ¿Cómo puedo saber mis regentes? órale, ya una pregunta tonálica. Bueno, tu regente, por supuesto, tú eres de hierba, eres de la trecena de hierba y eres además Omacat, que es un nombre bastante conocido en la teología. Era una deidad, digamos, o una persona llamada Omaca que fue deificada y que fue quien inventó el vino. Así que ojo con eso. Si quieres, platicamos por otra vía, porque no tenemos tiempo ahora para contar personal. Sí, exacto. Y bueno, pues también habrá falta igual de un programa, quizás con Miguel que venga también, Sí, para profundizar un poco más en esta estructura de cómo, cómo determinar los este, regentes y demás. Todo eso está online, ¿eh? Pero hay que sí, saber dónde encontrar los datos. exacto. Mientras pues naveguen ahí por tonalica.com y de ahí van viendo. También tenemos a Ed Hokan, que anda por acá. Fer Casort, saludos desde Jalapa, Veracruz. Luis, toma clases en línea con Anabel, un abrazo. Gracias por compartir su trabajo. Escucharlos es mi dosis de motivación para el estudio, aprendizaje y búsqueda, es lo que nos comenta. Qué bueno Este, que sirve para algo. Gracias. Sí, pues al menos no, bueno, que nos entretiene a nosotros, ¿no? Pero si pues, le puede ayudar a alguien más, Claro. pues también. De Venus Murillo, actitud de honestidad, excelentes palabras. También a Chicha Balá manda por acá, saludos hermanos Tolteca. Y bueno, pues con eso,
les agradecemos a todos los que estuvieron por acá con nosotros y no sé si tengan algún comentario al final. También ahí se nos fue la fecha de Tenochtitlan, de la fundación, pero bueno, me podría parecer a mí que este 26 queda más como un intento de ajustar, ¿no? Con esta popularidad argüellana, llevándola a cabo, aprovechando el segundo paso cenital, ¿no? Aunque las fuentes digan Mira, otra en cosa. unos días, ya en semanas, viene una fecha muy importante para nosotros, que es 13 de agosto, que es la caída de Tenochtitlan. Es oportunidad para hablar quizás un poco de todos estos mitos que hay alrededor de la ciudad, lo positivo, lo que es especulativo. Y en la siguiente semana estamos justamente en los primeros días del aniversario 179, ¿no? Del inicio de la guerra de Castro. Me gustaría saber cómo le están tomando a los mayas. Ujú. ¿Cómo lo están tomando los mayas ahora? Si es necesario, si se puede recomendar alguna página de ellos y demás, que no solo los compañeros nos vean a nosotros, sino que vean también a la gente de la comunidad hablando y medir cómo va el asunto. No hay que ser arrogantes, hay que retroalimentarse constantemente con la comunidad, porque finalmente, aunque sean sincréticas y que hayan perdido elementos, pero conservan cosas que nosotros no tenemos. Entonces hace parte de esa interacción permanente. Sí, sí, esto de las lecturas que hemos hecho allá en la fiesta de la Cruz, los ha motivado a hacer eventos. De hecho, Sí, mañana más bien, van a tener un evento ahí en Tulum. Por ahí les compartimos a lo mejor la propaganda para que, pues sí, para que vean. También le están metiendo mucho al diseño, están metiéndole al diseño de sí, flyers, de su propaganda, fotos, ¿no? De la guerra, claro. o sea, como una visual, un lenguaje. Sí, a ver, los jóvenes tienen que trabajar y eso es lo suyo, porque ellos manejan los recursos. En eso, sí, los jóvenes ya también se están interesando. Ujú. Ujú. Yo he estado luchando en estas 2 semanas pasadas, me he sentido mal, pero por lo menos he estado luchando aquí para ver si les hago llegar los facsímiles del Santo Almazán. Es necesario que recuperen ese libro, porque es absurdo que pierdan así un texto sagrado y ya se queden tranquilos. No, no. Los facsímiles. También para evitar la tendencia de que esto se lo inventó Fran o se lo inventaron los de la iglesia tolteca. No, no, ahí están los documentos, las fotos, las copias. Eh, y pues que entiendan, por supuesto, que estamos en otra época, han pasado casi 2 siglos, ¿ok? Tampoco es la época del fusil de palo. Ahora las balas tienen que ser ideas. Ahora la Ujú. guerra es en otro nivel, en un nivel cultural profundo, amplio. Y tiene que aprender también a integrarse con el resto de la humanidad, no quedarse en la exclusiva de que yo maya, ni el título maya es suyo. Entonces, Ujú. quisiera hablar también la semana que viene de cómo se han llamado los mayas a sí mismos a través de la historia. ¿Sabían ustedes que Mayatán o la lengua maya no se llamaba así o no se llama así? Es como pasa con el náhuatl, que todo el mundo lo dice náhuatl, pero ese no es el nombre original de la lengua. Igual el gentilicio de mayas. Ahora todos son mayas, pero en el libro en el Amazán no ni una sola vez se le llama mayas. Es necesario que recupere sus raíces. Ujú. Exacto, tanto por Qué qué fuerte, ¿eh? falta, ¿no? Sí. Es impresionante, ¿no? Y bueno, pues también la invitación, ¿no? Nos pusiste ahí en IT, una página, que está justamente en Maya, Ah, sí, este, y como saludo. este, y pues ojalá que también la esperanza, ¿no? De que haya haya mayas que puedan traducir cosas en maya. Sí, tienes que estudiar, porque nadie nace sabiendo hablar la lengua, no importa de qué color sea tu piel, naces en cero, tienes que estudiar como Exacto. cualquiera. Elevé eso porque me sentía mal ese día, fíjate, pero mal. Y me puse a leer, además, estaba leyendo los manuscritos y esa frase me levantó muchísimo. La frase Ujú. prácticamente la entendí así. Mira, a trabajar porque finalmente si no te extingue igual, ¿no? Ujú. Por lo Exacto. menos inténtalo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya acá también nos escribieron María Luisa Piñón, ¿qué sabemos sobre textos sagrados purépechas? Los purépechas son la gran sorpresa, ¿eh? Es una nación demasiado grande para no haber dejado todo tipo de cosas.
pero también es muy hermética y se sabe poco. Y los cronistas le dedicaron poca atención porque estaba aislada. Se mantuvieron aislados durante la colonia, ¿eh? No se integraron. Y lo que dicen los cronistas es bastante tosco. No da la idea de cómo era realmente esa cultura. Por otro lado, está habiendo ahora una emergencia de purépecha, que es de las más fuertes del país. No solo la maya, también la purépecha. Y la zona de Zapoteca, eso. Y la zona de los totonacas. Son las que están como en efervescencia cultural. Entonces, quién sabe qué traiga herida mañana. Estoy seguro que tiene todavía documentos. Hace poco se descubrieron entre los zapotecas libros similares a los de Chilambalán, y no estoy hablando de uno o dos, sino como una veintena, similares a los de Chilambalán. Chilames zapotecos, si quieres. No se han traducido, solo pedacitos. Estuve leyendo algunos detalles que están formidables desde el punto de vista con doctrina teológica. Eso. Y estoy seguro de que si se buscara bien en zonas así aisladas del territorio purépecha, aparecerían. Esos textos hay que buscarlos ahora, porque si siguen estas leyes capitalistas que están tratando de implementar, en el futuro van a vender hasta los calzoncillos. Entonces, y cuando una cosa de estas la adquiere un coleccionista privado, como es ilegal lo que está haciendo, la esconde en un banco o la esconde en una caja y se acabó. Ya nunca más te enteras de lo que dice ahí. Así ha pasado con muchos documentos mayas. Así que este es el momento de rescatar todo eso. De modo, hay que... Exacto. Y bueno, pues si hay alguien que llegue a tener, que esté viendo este video y llegue a tener libros, pues podemos, darles un buen consejo, ¿no? En algún momento con algunas personas que hemos, platicado, nos llegaban a preguntar, ¿cuánto puede valer un libro, un códice? Digo, es muy sencillo. ¿Cuánto vale para ti tu papá? ¿Cuánto vale tu mamá? ¿Cuánto valen tus hijos? Este, el precio que le pongas, eso va a valer, eh, ¿estás dispuesto a vender a tu cultura, a tu familia, por unos cuantos pesos? Así sean millones de pesos, que no van a valer eso el documento físico. Lo mejor que puedes hacer es fotografiarlo, escanearlo, sacarle copias, hacerlo digital. Si quieres preservar esto que te importa, pues no lo vendas, justamente. No lo vendas, por lo menos sácale foto y difúndelo. Exacto, Tarde o que se temprano lo van a conozca. vender. Las comunidades están necesitadas y ahora se ha puesto de moda que todo es dinero, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a ocurrir, pero por lo menos sácale foto, que no lo pierda la nación, que no lo pierda la humanidad. Exacto, Recuerda que finalmente, si tú tienes una cosa que hicieron tus antepasados, eso no es tuyo, es de tus antepasados y es patrimonio colectivo. Así que disponer de manera privada de un patrimonio colectivo es robar. Dicho esto, es la parte moral, ¿no? Pero los hechos son muy duros. Está ocurriendo un destrozo terrible. Si uno de los dignatarios mayas más cercanos allí del grupo se llevó uno de los dos códices que tenían, yo creo que en 40,000 pesos a un coleccionista, imagínate que quedará, ¿no? Esa es la dura realidad. Lo que dice Jonathan, tomarle fotos y circularlo. Y no esperes que no, yo solo se lo enseño a esa actitud de esto es mío, esto adentro, esto está extinguiendo la cultura. Es tiempo de despertar. exacto. Y bueno, Mariel, su opinión, nombres, ¿podrías compartir nombres de textos donde encontrar información sobre Temazcal? Oye, no sé si ustedes saben, yo sé de una investigación que hizo la Universidad de Chapingo, muy voluminoso, un libraco así, me parece a mí muy bueno, vi que tenía información de todo tipo. Universidad de Chapingo, Temazcal. Fue un libro que publicaron hace, ¿qué será? 15 años por lo menos. He leído también pequeños libritos sobre, pero esa es la investigación fundamental que encontré. Más no te puedo decir, tendría que recurrir a los neomechicas, que son los que mantienen esa tradición, y de antemano hay que agradecerles por mantenerla. Exacto, también Salvador Mendoza, los coras de Nayarit también están perdiendo su desierto sagrado. Venus, Murillo también nos comenta, hay varios libros, esto con relación a los purépechas. Pueden ir a Cherán,
con Tata Meche. Tiene una biblioteca en su casa. Entonces, para eso también me comenta Yanay Pimentel, da las gracias. Voy a buscar información, yo soy de Morelia. También recordemos que allá está Miguel Ángel. Entonces, a ver si también se puede dar una escapada por allá que Oye, nos también tenemos que inviten. especializarnos con lengua, ¿eh? Sí, A mí no me da más. Si Miguel Ángel, si descubre, por ejemplo, algo que valga la pena en los purépechas, uno de nosotros tiene que aprender purépecha clásico, ¿no? El antiguo. sí, Hay que hacerlo. Sí. exacto. A mí solo me queda para una. Y la tengo en reserva ahí por si no llega la muerte antes. Pero si Miguel me escuchas, purépecha contigo. Digo, si vale la pena, ¿eh? Porque tampoco estudiar una lengua que no tenga una literatura detrás. Sí, sí, bueno, sí, ojalá En que, Totonaca sabemos que sí ya hay algo. ajá, exacto. Entonces, bueno, pues ahí estaremos en contacto, y pues, podremos poner atención, ¿no? Eh, y bueno, pues ya igual manda saludos Venus Charlotte, otro Venus, saludos hermanos Loque Nahuaque. Y entonces nos estaremos encontrando pues, la próxima semana si las condiciones tecnológicas nos dejan. Bueno, no sé si quieran añadir algo, si no, ya nos vamos. Ya por mí. Muy bien. Gracias. Rápido, vi que por ahí publicaste, May, curso de verano, Ah, sí, en de, Coyotepec, sí, a raíz de que estuvimos trabajando con el Patoli, nos hicieron una invitación para dar un curso de verano ahí en Coyotepec, y pues ya se armó, digamos, un temario, ¿no? Con diferentes temas pues, que tienen que ver con la toltequidad, y pues sí, va a empezar el día lunes, a ver qué tal se pone. vale, pues si Oye, quieren, pregunta, ¿te funcionó para eso el Totecapantli? Pues sí, totalmente, Ok. sí, Para tiene... seguirle por ahí. Ujú. Para seguirle por ahí. Ok. bien, Vamos. vale, pues ahí por ahí búsquenlo, y ya si tienen información y quieren, para encontrar información, si quieren ir, ya manden mensaje, ahí aparece un número de WhatsApp, entonces, pues, para que vayan por allá. Y bueno, pues gracias. Saludos. Vamos. Nos vemos, chao. Nos vemos.